Entonces, no hablo desde el punto de vista de que me estoy inventando algo, amados hermanos. Lo he vivido. Cuando vine acá a Estados Unidos, al principio tuve 7 trabajos. 7 empleos. Llegué con las fórmulas de los taxes, con la W2, a hacer los impuestos. Y lo que me dice quien me hizo, como que no te has estado sosegado. Fíjese, hasta el preparador de los impuestos me avergonzó. Sí, yo busco los billetes, le digo, queriéndome excusar yo por ello. 7 trabajos en menos de un año. Pero Dios todo lo transforma, amén. Hoy, gracias a Dios, llevo 7 años en el trabajo donde estoy. Y la gloria es para el Señor me ha sostenido ahí. ¿Qué le quiero decir esto? Los jóvenes deben de entender, todos debemos de comprender que la sabiduría y la doctrina que Dios quiere que aprendamos es aquella que está puesta en su palabra. No para que yo camine conforme yo quiero, de ninguna manera. ¿Qué dice la palabra? Siervos, obedezcan a vuestros señores, y no solo a aquellos a los que os tratan bien, sino también a los perversos. Como cristianos debemos de someternos a todo. A veces no nos gusta, no nos parece. Y le digo porque yo padezco de ese problemita de impulsivo. Pero no crea que me ha terminado bien todo el tiempo, amado hermano. Y le pido a Dios cada día que me siga ayudando para mantenerme con un sano juicio. Y de la única manera que usted y yo nos podemos mantener en el camino correcto es pegados al Señor. Amén. Yo no quiero obedecer a esta persona, Señor, porque me trata así, porque me trata... ¿Y acaso al Señor no lo abofetearon? ¿Acaso el Señor, qué no hicieron con él? Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice algo bien importante. Ten cuidado de ti mismo. Oiga, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Por esa razón nosotros no podemos creernos sabios en nuestra propia opinión, sino que nuestra vida debe de estar ligada a la palabra de Dios. Todo lo que hagamos, amados hermanos, que nuestra vida esté ligada a la palabra de Dios. Platicaba con alguien el viernes y me decía, hermano, a veces hay personas que nos corrompen en los trabajos, empiezan a hablar obscenidades o a hablar sus propias maneras y nos contaminan. De eso va a haber siempre, amado hermano. Le pasa a usted y me pasa a mí en mi trabajo. Pero debemos de aprender a actuar en esa manera, en una manera sabia, correcta, no imprudentemente atacando. ¿Sabe lo que aprendí yo? El Señor nos exige más a nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos los que conocemos la verdad. Nosotros se nos exige más porque somos los que hablamos del santo evangelio de Dios. Y cuando hablamos de doctrina, hablamos de los principios fundamentales de la palabra, lo que la palabra enseña, los mandamientos y estatutos que el Señor ha establecido, de qué manera usted y yo debemos de caminar para agradar no solo a nuestro Señor, sino para dar testimonio de Él. Pero muchos, como digo mi hermano, en el tiempo de la ofrenda, hablan de las iglesias, de los pastores, de lo aquí, de lo allá. Porque nosotros mismos damos esos motivos. Dios no nos ha mandado a dar mal testimonio. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, porque ella te salvará. No en sus pensamientos, sino que en la doctrina que fue establecida por el Señor. Pero
al final del versículo 2 dice, para conocer razones prudentes. Oh, para eso sirven los proverbios y la sabiduría, para conocer razones prudentes. ¿Qué son razones prudentes? Se refiere a la capacidad de actuar con juicio, cautela y sabiduría práctica en la Biblia. La prudencia no es solo tener cuidado, sino la habilidad de ver más allá de lo inmediato, evaluar las consecuencias de nuestras acciones y elegir el camino, oiga bien, el camino que honra a Dios y evita el mal. Eso lo encontré en el Google, hermano. Y me impactó esa definición que encontré sobre razones prudentes. Conocimientos, pero Mateo, ¿qué dice Mateo 7:24? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Cuando Dios establece su evangelio, la doctrina de Jesucristo, el bautismo, la resurrección, todo, establece algo que nos va a dar los fundamentos para vivir una vida conforme Dios quiere que la vivamos. No puede decir usted que llevo 20, 30, 50 años en la iglesia. Es que no se trata del tiempo que usted tiene en la amada iglesia. ¿Usted cree que Dios nos va a calificar de esa manera, amado hermano? Pongámonos a pensar que nos presentamos delante de Dios el día del juicio y va a decir, Señor, es que yo estuve 30 años. Oh, bueno, el de 30 años va a tener más que el que solo sirvió 10 años. No. ¿Y sabe cómo lo comparó el Señor con aquella parábola de que había un hombre y tenía una viña y le dijo a uno, ve a trabajar a mi viña por un denario todo el día? Y fue. Y luego encontró otro a mediodía y luego encontró otro en la tarde y al final a todos les dio el mismo pago. Y le reclama al que fue primero. ¿Se recuerda de esa parábola? Y le dice, ¿cómo le pagas a él lo mismo que a mí? Yo estuve aquí todo el día y ellos apenas vinieron un par de horas y les paga lo mismo. ¿Y qué le dice? ¿Acaso no acordé contigo en pagarte un denario por todo el día y tú conveniste conmigo que sí? ¿Acaso no puedo hacer yo con mi dinero lo que yo quiera? Así es el Señor. ¿Acaso no puede el Señor hacer misericordia con aquel que dice, muchos de los primeros serán postreros y los postreros serán primeros? Hay gente que ha vivido dentro de la iglesia durante muchos años, pero escuche bien, imprudentemente, nunca han sido sensatos, temerosos de Dios, han andado como les ha placido. Han caminado desordenadamente. Y no estamos hablando de perfección, amados hermanos. Hay quienes deliberadamente actúan. Yo conozco a muchas personas así. Mandan a matar, asesinan, transgreden, se involucran en contrabando y aún así se paran detrás de un púlpito a predicar o a hablar del amor de Dios. ¿Usted cree que Dios no los conoce? Dios conocía a Judas, Jesucristo conocía a Judas, ¿sí o no? Que se robaban las ofrendas. Judas da un ejemplo específico de una persona que puede estar en la iglesia, escuchar de la palabra de Dios, pero no cambiar. Judas no fue transformado por el amor de Jesucristo, porque él no quiso cambiar, quiso seguir sus propios deseos. Y fue la forma más insensata de Judas, ¿sí o no? Usted me puede decir, hermano, pero eso ya estaba escrito en la palabra. Sí, ya estaba escrito ahí porque Dios lo había profetizado, que alguien lo iba a entregar, pero en la palabra no dice que Judas lo iba a entregar, que iba a ser vendido. Judas tuvo la oportunidad, vivió con el Señor. Y así muchos. En aquel día, dice el Señor,
Muchos me llamarán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, sanamos enfermos, hicimos esto y lo otro. ¿Y qué le va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco, no los conozco a ustedes. Estuvieron en la iglesia, estuvieron en la casa del Señor, pero el Señor nunca los conoció. ¿Por qué, amados hermanos? Usted y yo, como le hemos hablado muchas veces, podemos fingirnos los unos a los otros. Pero quien va a salvar no es Milton Ibarra, ni hermano León, ni nadie más. El que va a salvar a cada quien de nosotros es Jesucristo, el Dios Todopoderoso, que conoce la intimidad de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Por ende, amados hermanos, es importante y actuar con razones prudentes significa aplicar la palabra a nuestra propia vida. Vivir como dice la palabra. Yo, cuando nos casamos con mi esposa, recuerdo que tenía un mal carácter. Al principio todo era miel, pero llega un momento que de repente empiezan los roces y uno explota o se dice palabras, ¿no? Tuvimos bastante dificultad con mi esposa cuando empezamos nuestro matrimonio. Y quizá como todos empiezan. Pero debimos de haber aprendimos con la ayuda del Señor a aprendernos a comunicar. Teníamos un problema de comunicación nosotros. No lográbamos comunicarnos. Y fíjese, todavía hay hogares así. Amados hermanos, un hogar que no logra comunicarse con su pareja es un hogar dividido, que cada quien busca lo suyo. Y Dios no nos va a salvar por la cantidad de tiempo que estemos acá. No, nos va a salvar porque hicimos lo correcto, creer en su Hijo amado Jesucristo y vivir de la manera que Él quiere que vivamos. No por nuestras propias fuerzas, de ninguna manera. Él dejó de su Santo Espíritu para que nosotros nos afiancemos en el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos guía a toda verdad. Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma.